El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, nos recuerda la lucha incansable de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el empoderamiento a lo largo de la vida. Nuestros inicios desde este día han sido catalizador de cambios profundos en la sociedad. Nos recuerda los logros alcanzados, las barreras derribadas y las voces que alcanzaron para exigir justicia y equidad. Pero también nos invita para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten, las desigualdades y plenamente las garantías que todas las mujeres queremos conseguir. Hoy, en este día tan significativo, nos reunimos para celebrar la valentía y la resiliencia de las mujeres. Honramos su diversidad, sus talentos y sus contribuciones invaluables a la sociedad. Asimismo, es tiempo de reafirmarnos en nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para construir un mundo donde la igualdad sea una realidad palpable y no solamente la teoría. En este Día Internacional de la Mujer, celebramos los avances, reconozcamos los desafíos y reafirmemos nuestro compromiso de construir un futuro más igualitario para todas las mujeres. Bienvenidos a la segunda mesa redonda Día Internacional de la Mujer. Voy a ceder la palabra a nuestra ilustre decana del Consejo Regional de Lima, doctora Frida González, quien nos va a dar las palabras de inauguración a este gran evento. Muy buenas tardes, queridos colegas, amigos, amigas. Mis saludos para la excelente mesa de honor que nos acompaña en un día muy especial. Y yo quiero dar también unas pequeñas palabritas que creo que es importante reforzar, ¿no? Como dijo la doctora, el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar, sobre todo por los avances logrados en la lucha por la igualdad, pero también sobre los desafíos que aún enfrentamos. Eso lo vemos día a día. En el ámbito de la salud, las mujeres han sido y siguen siendo pilares fundamentales como médicas, científicas, enfermeras y todas las trabajadoras de salud. Han demostrado un compromiso inquebrantable con el bienestar de la sociedad, muchas veces enfrentando brechas de género y, por qué no decir, barreras invisibles que todavía la vemos. Es momento de reconocer el valor de su esfuerzo y seguir promoviendo un mundo donde las oportunidades sean equitativas para todas y todos. Un mundo en el que ninguna mujer tenga que elegir entre su vocación y el bienestar, entre su carrera y su familia, entre su talento y el reconocimiento que merece la mujer. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, con respeto y con la construcción de una sociedad más justa, que es lo que buscamos. Es que este día no solo sea de celebración, sino también de acción y cambio. Feliz Día de la Mujer, sigamos avanzando juntas y juntos. Esto es algo muy importante que creo que con los años se va ocupando un sitial de equidad en la sociedad. Con estas palabras que realmente nos llama a la reflexión, quiero dar inicio a esta mesa redonda con profesionales de amplia trayectoria, experiencia de vida, profesionales que ocupan cargos de verdad como mujeres para sacarse el sombrero. Damos por inaugurado esta mesa redonda como parte de la actividad médica continua que tiene el Consejo Regional 3 Lima, que estamos a la vanguardia de todo lo que compete al bienestar de los colegas. Muchas gracias. Bien, presentaremos a nuestras excelentes expositoras ponentes. En esta ocasión
nos visita y tenemos la participación de la doctora Ana Estela Vázquez, pediatra, con 2 maestrías en Administración y Nutrición y un doctorado en Educación. Es directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Dinámicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinadora del curso posgrado de la misma universidad. Asimismo tenemos en el panel la doctora Cecilia María Cruz, neuróloga y endocrinóloga, actualmente laborando en el Hospital San José de Callao, egresada con 2 especialidades y 12 maestrías en medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, una maestría en Administración y Servicios de Salud y un doctorado en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es vicepresidenta de la Federación Médica Peruana, es secretaria del Comité de Bioética de Derechos Humanos y Consejo Nacional de Salud, es miembro del Comité de Salud Ambiental del Consejo Nacional y bueno, tiene una gama de títulos que ella también en el transcurso de su profesión ha ido sembrando. Asimismo también tenemos a la doctora Lucy López Reyes, ginecobstetra, con maestría en epidemiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como un doctorado en administración. Es profesora principal de la Facultad de Medicina en el Departamento de Medicina Preventiva de Salud Pública, es directora del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública. Tenemos a la doctora Alejandra Bendezú, quien es médico especialista en medicina interna con una maestría en medicina y un doctorado en salud pública, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es becaria de la Organización de Estados Americanos en Israel. Ya, ustedes comprueban la gama de estudios que tienen esas panelistas. Les damos la cordial bienvenida, muy honradas de estar compartiendo con ustedes esta mesa, y vamos a compartir también la metodología de esta segunda mesa redonda por el Día Internacional de la Mujer. En este caso va a haber 3 módulos o 3 momentos, se van a plantear 2 preguntas por cada momento. Se les pide que aproximadamente tengamos un tiempo de menos de 5 minutos para poder plantear las respuestas de estas preguntas. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les saluda la doctora Alejandra Bendezú Chacaltana, como ya me habían presentado. Mi especialidad, yo soy médico internista, ya dedicada 21 años en esta bonita carrera como médico y 18 dedicados a la medicina interna. He tenido la oportunidad también de ser miembro directivo de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y también participar en los comités del Consejo Regional 3 de Lima, donde pertenezco. Primero soy yo la honrada de tremenda invitación y también de estar acá con las doctoras, colegas, quienes me sirven de ejemplo y quienes justamente motivan esta reflexión con la cual pues, voy a empezar. ¿Cuál es el significado más importante? Bueno, creo que este día debemos de reconocer que se hizo para conmemorar, más que para celebrar, era conmemorar aquellas acciones que allá por los principios de los 1900, unas mujeres trabajadoras, solamente con la finalidad de lograr mejoras laborales, mejoras en su salario y mejoras en los derechos de trabajo, murieron. Al inicio, cuando estaban realizando sus protestas, se generó un incendio y esto llevó a que murieran, y eso sucedió un 8 de marzo, ¿no? Eso fue a principios del siglo pasado. Ya posteriormente la ONU institucionalizó la fecha para poder celebrarla a partir de 1975. Y bueno, y es desde entonces que nosotros estamos conmemorando esta fecha. Habiendo hecho recuerdo de estos hechos, justamente, ¿qué sería lo importante? Traer en este día y en este espacio los logros que las mujeres tienen, no solamente en el ámbito laboral, profesional, sino también en el ámbito social, en el ámbito familiar. Recordar los logros
que a su vez, ¿qué implica un logro para la mujer? Implica un desafío, un reto. No fue fácil llegar a conseguir un logro, no fue fácil llegar a alguna propuesta que haya tenido cada mujer en su vida, en los diferentes ámbitos. Previamente hubo un reto, un desafío, y justamente esos retos y desafíos son los que creo que motivan esta mesa, este espacio de diálogo. Y lo otro qué valor tendría de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, es no solamente valorar a la mujer y a su actividad este día o el día 8 de marzo de cada año, sino valorarla día a día en sus diferentes aspectos donde una mujer se puede desenvolver. Si nosotros hablamos de logros, a mí me gustaría, por ejemplo, decía yo al inicio, yo las tengo de ejemplos a las colegas, las tengo de ejemplo a cada una de las mujeres que se encuentran acá presentes, y efectivamente a lo largo de la historia, no solamente mujeres médicas, sino mujeres que se desempeñaron en diferentes ámbitos. Podríamos mencionar muchas, voy a tomar el ejemplo de Amelia Earhart, que fue la primera mujer aviadora que pudo cruzar el Atlántico y que también se propuso cruzar el Pacífico, y que en ese empeño por demostrar que ella tenía esa capacidad enérgica, bueno, lamentablemente desapareció, pero lo hizo con esa propuesta de ella en esas épocas, en los años de 1930, demostrar que era una mujer que podía hacer las mismas actividades que los varones. Incluso era tanto el prejuicio de la estima que tuvo que cortarse el cabello para poder desempeñarse como aviadora sin ser sometida a juicios. Otro ejemplo de mujeres valerosas son las hermanas Mirabal dominicanas, quienes se enfrentaron a la dictadura que vivieron también a principios del siglo pasado en República Dominicana. Incluso ellas llegaron a perder la vida, pero esto fue ejemplo, fue motivación para otras mujeres y para otras causas. Y si nos vamos ya al ámbito médico, siempre tener presente a la primera mujer médica en América que logró graduarse, porque hubieron muchas otras que se desempeñaban de manera empírica o no reconocidas por las sociedades médicas, tanto en Europa como en América, pero sí la primera en graduarse, la primera mujer americana, y la primera mujer peruana, que fue una doctora que se tituló en 1900, natural de Supe, y que incluso ahora el hospital del INSA de Supe lleva su nombre. Entonces, esto nos sirve, ¿cuál es la importancia de este día? Resaltar esos logros, seguir esos ejemplos. Bueno, yo quisiera comenzar, en primer lugar, agradeciendo al comité organizador por permitirme compartir este espacio que tiene mucho significado para todos los aquí presentes, probablemente para muchos de los oyentes. Empezaría haciendo énfasis en que el Día Internacional de la Mujer es un día en que se conmemora alrededor de todo el mundo. En realidad, la intención es hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres, ¿no?, en todos los entornos, tratar de proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. Recordemos cuáles fueron algunas de las motivaciones que llevaron a precisamente conmemorar este día. Exigir las mujeres el derecho de voto y el ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo de forma remunerativa, el derecho a la formación profesional, a la no discriminación laboral, a tratar de eliminar la brecha salarial, tratar de incrementar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y eliminar la doble jornada de trabajo, tratar de distribuir equitativamente las labores domésticas y de cuidados, mejor conocidas como trabajo no remunerado, por mencionar solo algunas de las motivaciones, ¿no? Para mí, el significado más importante del Día Internacional de la Mujer es reconocerla como el ser humano que es, con los mismos derechos y deberes que los hombres, y debe servir para incentivar, según la realidad que le haya tocado vivir, la toma de medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres, que les brinden mejores oportunidades en todos los ámbitos de su vida, así como el reconocimiento por lo que realiza
En otras palabras, dejarlas alcanzar su desarrollo íntegro como persona, independiente de la parte del globo terráqueo que habitan. Se debe de buscar la equidad dentro de la igualdad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera extender mi agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico, en especial a la doctora Cecilia y al doctor Cristian Carpio, que está a cargo precisamente de esta Secretaría, por la invitación que se me ha cursado, la misma que me va a permitir poder dialogar con cada uno de ustedes. Así como también agradezco la presencia de mis colegas, colegas de una trayectoria muy reconocida, y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes, lo cual va a permitir este proceso desarrollando un tema con una problemática muy álgida y sumamente vigente. Sería el significado fundamental de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En primer lugar, pienso que el móvil fundamental es que la humanidad cultive una percepción sensible respecto a la valía de la mujer. Es decir, que en esta fecha tan especial estamos recorriendo las huellas históricas dejadas por las pioneras que nos antecedieron y que nos abrieron el camino para poder seguir con la elevación de nuestra voz en relación a la defensa de la igualdad de género, para que se tengan las mismas oportunidades en cuanto a nuestro desarrollo como seres humanos, como personas en toda nuestra multidimensionalidad. Significa pues la necesidad de rescatar en el tiempo esas huellas históricas de lucha. Implica asumir los retos de los cambios de paradigmas que se van suscitando con el tiempo y de asumir también esos nuevos paradigmas, romper ciertos estereotipos, lidiar con la violencia psicológica, física e inclusive la simbólica. Significa también la necesidad de transferir a nuestras generaciones venideras la idea de conciencia alerta y permanente ante formas de maltrato, para ir así a la par de la evolución de los derechos, aquellos derechos que se van renovando acorde a la tecnología, acorde a los avances que vamos teniendo como humanidad, incluyendo adaptar también las circunstancias y la defensa de la igualdad de género ante situaciones inclusive como la robótica y la inteligencia artificial. Desde nuestra percepción sensible de la problemática de la mujer, ante un entorno cada vez más exigente, afronta niveles de disestrés, con una carga alostática muy incrementada que puede llevar a serias repercusiones en su salud, de tal manera que es prioritario también preservar esa salud integral en la mujer. Y en nosotros como médicas tenemos no solo la responsabilidad del autocuidado, porque nos debemos a nuestros pacientes y sin salud no podríamos llevar a ellos a cabalidad. No solamente eso, sino también saber que la empatía que podamos sentir hacia nuestro paciente va a fortalecer sobremanera la relación médica-paciente que tengamos. Y en ese aspecto son un pilar fundamental en la salud pública. La mujer cada vez, digamos que asume más responsabilidades en los diferentes escenarios, inclusive en el escenario político. Y eso significa que vamos a tener que preservar nuestra trayectoria, inclusive de aspectos tan deleterios como el acoso sexual, el hostigamiento,
e inclusive también situaciones que se dan como, por ejemplo, dejar circular alguna corriente en donde se generen insinuaciones inapropiadas hacia la imagen de la mujer, una mujer decente que simplemente es, digamos que, afectada por situaciones de este tipo. En algunos ámbitos laborales, lamentablemente, se da esta situación y tenemos que estar alertas para poder generar una contracorriente que neutralice eso. Así también quisiera señalar que hay un gran nivel de vulnerabilidad en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres con discapacidad. De tal modo que la sociedad debe de rescatar esto y generar también igualdad para estos grupos vulnerables. Ya aspectos de historia no me voy a referir porque ya las colegas que me han antecedido lo han mencionado. Quisiera sí señalar algunas cifras dolientes. Por ejemplo, que más de 730 millones de mujeres han sufrido violencia o acoso en algún momento de sus vidas. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 42% de mujeres supervivientes han quedado con lesiones. La probabilidad es 2 veces mayor de que hagan depresión aquellas mujeres que han sufrido de violencia. Y la probabilidad es de 1.5 veces mayor de infecciones de transmisión sexual ante mujeres que han sufrido violencia. Tenemos inclusive estudios del Instituto Nacional Honorio Delgado Fidelio Noguchi, en donde han detectado en el estudio de investigación que ganó el Hipólito Unanue, que ha llegado a haber un 57.2% de la población en nivel de estrés de moderado a severo en el tiempo de la pandemia. Y así también la presencia de trastornos mentales que detectaron estuvo más asociado con el género femenino, con el sexo femenino, de modo significativo, entre otros aspectos que también se relacionaron. El trastorno más frecuente fue de depresión y le siguió el de ansiedad, el trastorno de ansiedad. Actualmente, como ya muy bien dijo la colega que me antecedió, la mujer médica se enfrenta a una doble responsabilidad, a las exigencias de su centro laboral y así también a las responsabilidades familiares. Y es muy frecuente que haya la adjudicación del rol del cuidado hacia los niños de la familia o hacia los adultos mayores o hacia las personas con discapacidad por parte de la mujer. Y esto resta la posibilidad de que pueda dedicar mayor tiempo a su labor profesional. Entonces, parte de la situación para resolverla es que el ámbito laboral sea más conciliador y así la mujer pueda desarrollarse en toda su multiplicidad. En cuanto a la siguiente pregunta, estaremos pasándole primero a la doctora porque aún falta que ella responda a su primera pregunta. Pero como ya les decía, la situación de la mujer todavía tiene mucho por avanzar, pero agradecemos infinitamente a las pioneras que nos antecedieron y también la responsabilidad hacia las generaciones de gracias. Ante todo, muchas gracias al Comité de Educación Médica Continua del Consejo Nacional 3, a nuestra querida decana, por organizar este tipo de eventos. Definitivamente es una fecha muy significativa, ¿no?, para la humanidad. Apenas hace un siglo, ¿no?, todavía no teníamos nosotros en el Perú derecho a voto. Recién hace 70 años que hemos podido votar por primera vez. Entonces, el significado del Día Internacional de la Mujer es incorporar a la mitad de la humanidad a la vida cívica, ¿no? Y al ser incorporada a la vida cívica significa con pleno derecho. Otro problema es que lo ejerzan, ¿no? Y entonces yo en mi vida profesional
he trabajado, ¿no?, en la práctica, en la ciencia de la ginecobstetricia, me he entrenado en el exterior con una beca del Consejo Británico en Inglaterra, he estado en fellowships en otras universidades, en fin, solamente desde mi profesión de ginecobstetricia y habiendo trabajado como tal en Huancavelica, en Ayacucho, en Iquitos, en Sullana y en María Auxiliadora, parte de los últimos 10 de los 20 años de mi práctica clínica, para ser sumamente consciente de que hay un derecho que todavía es el más esquivo de todos, y es el derecho a decidir. No deciden. La mayor parte de las mujeres no decide respecto de su salud reproductiva. Todo el tema de violencia del que estamos hablando, el tema de embarazo en adolescentes, el tema del feminicidio, etcétera, tiene en su raíz más profunda lo acendrado que es el hecho de que ella, por lo general, no decide respecto de lo que quiere hacer de su vida sexual y reproductiva, ¿no? Como lo es el resto de la humanidad. Y esto se debe a que en la práctica cotidiana estamos acostumbrados a ver, como han mencionado mis distinguidas colegas, prácticas ancestrales en donde se considera que las mujeres deben, o hasta que no había estos derechos ciudadanos, estar circunscritas su tarea a la familia, ¿no?, y a criar hijos, y aquí estaba muy bien, pero desde que mujeres, ¿no?, justo después de las guerras mundiales, en donde no habían las personas que normalmente hacían el trabajo de las empresas, las minas, las textilerías, etcétera, tuvieron que entrar a trabajar, empezó a haber el aprecio por el trabajo de las mujeres, aunque la remuneración no fuera igual. Pero la vida ha cambiado. Ahora, en este tiempo, la lucha por los derechos civiles de las mujeres tiene otro escenario. Ya no es solamente el tema de la salud reproductiva y el derecho a decidir. Yo creo que las mujeres tenemos la responsabilidad ahora, por lo mismo que hemos avanzado en la conciencia de este balance entre el crecimiento económico y el desarrollo de los países, en que hay un punto medio en donde no se ejerce el derecho ciudadano de la decisión en general, del voto, y de que con lo que nosotros pensemos, varones y mujeres, podemos hacer el bien a todos, ¿no? La inclusión. Eso es un significado del que no nos podemos retrasar, ¿no?, en entender y en actuar. Entonces, ya un grupo importante de mujeres y varones, reconociendo la importancia de dar a la dignidad humana el valor, ¿no?, que le dieron en el momento hace un siglo, cuando se empezó a trabajar este tema del derecho a la mujer y el Día Internacional, ahora tiene otro significado, y es la equidad, y es la inclusión, y es la posibilidad de pensar que la última de la fila, que probablemente sea la niña en el escenario rural, pueda ejercer esos derechos que hoy día nosotros hemos podido, gracias a la invitación de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras madres, gozar. Nos falta ahora sí tener brazos más fuertes, ¿no?, más unidos, para traer a la última de la fila, para que esté junto con todos en este aporte al desarrollo del país, que seguramente lo necesitamos. Gracias. Bien, muchas gracias. Involucrar a las nuevas generaciones, definitivamente tenemos que empezar por los más pequeños, por los niños, niñas, y a partir de dónde, a partir de nuestros hogares, a partir de las familias. Tenemos que empezar a enseñarles, quitar de su mente estigmas, estereotipos de género. Por ejemplo, una tarea muy sencilla en el hogar, distribuir las tareas domésticas de manera equitativa entre hombres y mujeres. Y eso donde nace en algo que no cuesta, en algo que lo tenemos todos, que es la familia y nuestros niños pequeños. Justamente a partir de eso, ya con esta base moral, con esa base familiar, sí hablar de educar netamente en un ámbito institucional, y para ello aquí ya no solamente interviene salud, sino también educación, incluso
el Ministerio de la Mujer, por razones vulnerables, otros ministerios, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio del Trabajo. Es decir, si nosotros estamos hablando de que existe todavía una brecha en la igualdad de género, no podemos hablarlo unilateralmente, hay que involucrar aquí a varios sectores y empezar desde los más pequeños. Ahora, si bien ese es nuestro objetivo para lograr ese cambio de mentalidad, que afortunadamente se vive, porque ahora los más jóvenes afortunadamente no tienen tanto esos estereotipos de género, pero debe de continuarse la labor y además de ello sumarse la parte educativa ya a nivel institucional. Aquí, ¿qué es lo que se debe de hacer? Propongo yo, o me gustaría, y también en base siempre a estudios, al conocimiento, es realizar más espacios como estos, no solamente hablando del Día Internacional de la Mujer, sino también otros espacios en otras áreas, por ejemplo, valorando la labor de una carrera en donde las mujeres no tienen mucha participación aún todavía en nuestro país, como son las ingenierías. O sin irnos tan lejos, en la misma medicina, solamente el 25% de todos los cirujanos generales son mujeres. Entonces todavía falta estimular, crear más espacios para que se pueda convocar a personas ya de experiencia y ellas puedan transmitir su motivación y su trayectoria a las generaciones más jóvenes. Gracias, doctora. Yo diría que a las nuevas generaciones, más que involucrarlas, hay que comprender, porque deben demostrar que les importa y que obviamente eso es lo que ustedes también tienen el problema y que deciden ser parte de la solución. Lo primero a tener presente definitivamente es que la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Concuerdo con la colega que me precedió, a las nuevas generaciones es muy importante abordarlas desde temprana edad. Por ejemplo, en el caso de las niñas, recordarles que forman parte de nuestras vidas, que son fuertes, capaces y se merecen el mismo respeto que los niños. Hay que asegurarse de que entienden que son mucho más que su apariencia, elogiarlas por su inteligencia, fortaleza, capacidad de liderazgo, destreza física y muchas áreas más. Tener en cuenta que los ideales estéticos y reales pueden provocar graves problemas mentales y físicos. Y aquí, lamentablemente, el papel muy perjudicial lo cumple la industria publicitaria, ¿no? Que impulsa las ventas aprovechando precisamente estos ideales y explotando las irregularidades de los niños y las inseguridades también, ¿no? Yo creo que nosotros, la mayoría de los adultos hombres, crecimos con la categoría Barbie, ¿verdad? Que nació a mediados del siglo pasado. Pero si a ella no se pediatra y si a ella la violáramos a una talla real, diríamos que es una homicidio de tercer grado. Obviamente, todas las características de belleza que tienen que saber a dónde vivían si las vemos como lo que corresponde, ¿no? Sin embargo, eso es una de las falsedades estéticas que nos metemos en la cabeza. Ahora, la verdad es que con las mujeres que viven bien, no estoy tampoco tan contenta, es más, estoy preocupada porque creo que la parte estética se ha cuestionado mucho más, ¿no? Porque las revistas salen por ahí, se sigue pasando como bonitas, se ve que las cosas se hacen un poco más difíciles. Entonces, es por eso que desde temprana edad es importante cómo le hacemos ver el mundo realmente a las niñas y a los niños. Y cosas tan importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño se cae, se le dice, no llores porque llorar es de mujeres, ¿no? Entonces ahí estamos generando signos que más bien deberían de cambiar. No han desaparecido hasta la actualidad, lamentablemente, ¿no? Entonces, esas son cosas en las que, aunque parezca mentira, pueden apetenerse, pero esto contiene el inconsciente de nuestra niñez y obviamente la cuestión de ellos, ¿no? Se debe también garantizar el acceso a la educación, obviamente para todas las personas, promover la participación política de las mujeres, como ya lo hemos mencionado anteriormente, implementar leyes contra la violencia de género,
Se debe denunciar los casos de sexismo y acoso desde lo que parece más simple, como por ejemplo de un llamado directo que para nada lo son, ¿no? A las bromas sexuales inapropiadas, que las mujeres se enfrentan a diario, en realidad en muchos de los lugares donde les toca trabajar, o incluso lugares públicos, privados, ¿no? Pues hay que cuestionar cualquier noción estereotipada de género. Creo que hasta el día de hoy se escucha, por ejemplo, por ahí, cuando alguien dice, por ejemplo, una mujer debería saber cuál es su lugar, ¿no? O no te pongas tan sensible. Cosas por el estilo que parecieran no tener importancia, pero realmente están marcando la discriminación. Y sin embargo, se deja pasar. Esas son cosas que definitivamente se dan en la vida cotidiana y que deberíamos de tratar de que desaparecieran. La tolerancia ahí debería ser cero, ¿no? Se debe fomentar la igualdad salarial, se debe fomentar la equidad en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres profesionales que son madres, se les podría facilitar la vida, no estando en letra muerta como en muchas veces, sino que se debería ver en los trabajos, por ejemplo, que definitivamente sí tengan un lugar donde ellas puedan dar de lactar, tener refrigeradores para que puedan guardar en la casa materna, y que tengan la posibilidad de sacarla para ayudar a después al hogar, tener horarios flexibles de trabajo y servicios de atención infantil asequibles y de calidad en lugares de trabajo o cerca de ellos, ¿no? Entonces, ya mencioné algunas fotos de la colega que me antecedió, y esto podría ser algunos de los ejemplos tratando de responder la pregunta, ¿no? Gracias. Bien, pasando a esta pregunta tan interesante y sobre todo de tanta trascendencia, porque habla de las nuevas generaciones, quisiera explicar de que es importante que estas nuevas generaciones se familiaricen con los temas de género, igualdad de género, sexo, porque así ellos van a poder identificar estas desigualdades cuando estén ya en su vida cotidiana, laboral y en su vida universitaria o educativa. En primer lugar, el término género es una categoría analítica, una construcción sociocultural, política y económica. Es un término que se refiere al conjunto de ideas, representaciones, prácticas, prescripciones que una cultura desarrolla, desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los varones, es decir, lo masculino, y lo que es propio de las mujeres, es decir, lo femenino. Según definición de Lamas, hay múltiples definiciones respecto a género. También está la de nuestro organismo oficial, la Organización Mundial de la Salud, que habla de que son roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Y entonces, cuando hablamos de cómo involucrar a las nuevas generaciones en la lucha por la igualdad de género, definitivamente tendría que ser todo un proceso continuo, desde el hogar, como ya lo han mencionado las colegas, desde la escuela, la universidad, centros laborales y sociedad en general. Empezar por la formación trascendente en el hogar respecto a cimentar la autoestima de las niñas, fomentar el autocuidado y que asuman con la debida responsabilidad su trayecto de vida en su cada día, aún en su pequeñez de la infancia, ya que sean autónomas, que desarrollen independencia, para que luego cultiven eso en vida adulta cuando ya tengan una relación marital. Y sobre todo cuando ya tengan interacciones laborales, en donde a partir de esa autoestima que se les inculcó, sean asertivas y sean resilientes, porque hay que prepararlos para la vida, dado que la vida no es sencilla y van a tener que enfrentar múltiples retos, al margen inclusive de aspectos de género. Entonces, empezar por esa formación desde el hogar, cimentando la autoestima y denotando un modelo de respeto hacia la mujer por parte de los varones de la familia. Desde lo cotidiano, no incurrir en estereotipos,
A veces la madre misma hace que el hermano varón sea servido por parte de la niña y la niña se acostumbra a servir. Entonces esos modelos ya de por sí van forjando una actitud en ese varón que está creciendo, y cuando ya tenga su familia pues va a denotar esos aprendizajes. Entonces prestar atención a aspectos de género, de desigualdades de género simbólicas. También es importante explicar que en las aulas escolares se debe de impartir principios, valores, incidir en la dignidad y en el respeto. Y en las universidades sería pertinente crear observatorios vigilantes de sesgos de género. ¿Qué viene a ser el sesgo de género? La tendencia de favorecer a un género sobre otro, y se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, y eso lo deben de saber reconocer las generaciones jóvenes. Entonces, esa creación de observatorios vigilantes de sesgos de género y organizar dinámicas que vayan dirigidas al empoderamiento de la mujer pueden marcar una diferencia para que esas generaciones venideras estén prestas, estén con ojo avisor, con voz de alerta y prestos a la acción cuando la situación así lo requiera. Muchas gracias. Yo creo que para involucrar a las nuevas generaciones hace falta que tengamos una mirada más amplia de en dónde está ubicado el tema de la equidad, ¿no? De género y los derechos de las mujeres, la dignidad de la persona a partir de que ejerce todos los seres humanos sus derechos, ¿no? Y ese marco más amplio es el tema de la inclusión en general. O sea, no podríamos nosotros aspirar a un trabajo por las reivindicaciones de las mujeres si no lo vemos inscrito dentro de un panorama mucho más amplio, inequitativo, ¿no? Como la forma de producción de nuestro país, por ejemplo, en donde, me voy a adelantar a la otra pregunta, pero donde la mayor parte de las personas tienen un trabajo que es circunstancial, que no es formal, etc. Entonces, la oportunidad para involucrar a los jóvenes en estos temas, al menos nosotros que estamos en la universidad, en la academia, es hacer como se hace en cualquier clase, ¿no? Donde queremos llegar a un resultado de reflexión de los estudiantes, y es que definan la situación problemática con claridad. ¿Pero qué situación problemática queremos que definan? La situación problemática de las prioridades sanitarias del país, sencillamente, ¿no? Los problemas que son carga de enfermedad, que son prevenibles, las enfermedades no transmisibles, los desastres, los accidentes, ¿no? Las causas materno-infantiles, las infecciosas, pero al hacerlo, que vayan más allá a indagar no solamente las causas generales, sino también cómo afectan mayormente a las mujeres esas condiciones. O sea, la investigación sobre las condiciones con las que enfrentan las mujeres esas realidades, para que los resultados se visibilicen, cómo es en los varones, cómo es en las mujeres, por qué es de una manera o de otra, a través de temas de investigación que ya no son los cuantitativos clásicos, sino los cualitativos. Preguntar, escuchar las percepciones, trabajar en ellas, y no tienen que hacer solamente en temas específicos, sino dentro de lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y luego de tener claridad los estudiantes o los maestrandos o doctorados en las situaciones problemáticas, ir un paso más allá, las mujeres, a la definición de las políticas de salud. Porque la definición de una situación problemática es en un punto A. Definitivamente tenemos que ver alternativas y avisorar el punto B. Y lo que hay que trasladar de un lado, de un punto A al B, tiene instrumentos, tiene métodos. Y estando ya en la academia, preparándose para un grado, para un título profesional, con más razón, como dice la doctora Delgado, comprometerse con esos resultados. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién más tiene el Perú para hacer esas cosas? Su gente.
Y nosotros hemos tenido una gran fortuna, ¿no?, de tener una madre, un padre que se han preocupado, que nos han criado dignamente, nos han hecho aspirar, ¿no? Pero el tema de que las mujeres ya salieron de la actividad dentro del hogar y están explorando otros escenarios es para no volver. O sea, ya no vamos a esperar que las mujeres vamos a regresar, ¿no?, solamente a estar en las actividades dentro del hogar. Tenemos que salir a desarrollar nuestros sueños y contribuir a la sociedad, ¿no?, con lo que podamos hacer. Bien, la pregunta de los mayores obstáculos en el mundo laboral para la mujer es una pregunta sensible y en realidad viene esto desde tiempos, pues, desde principios de la humanidad. ¿Por qué? ¿De dónde parte este obstáculo que yo encuentro y que si me preguntan como experiencia personal o cómo lo vivo yo como mujer y profesional? Es cierto que el hombre desde muchos años atrás, millones de años, se dedicó, pues, a la casa, a la agricultura, a actividades enérgicas, y la mujer en el hogar, a la crianza de los hijos, a cocinar, a también preparar. Interesante, porque me gusta esa asociación de la mujer y la medicina, a preparar brebajes para poder ayudar a su familia cuando se enfermaban, ¿no? Entonces, es cierto que había esas diferencias que lamentablemente, a pesar de millones de años de evolución, permanecen, lo cual también ha sido influenciado por el crecimiento de las sociedades y por cómo la sociedad ha ido creciendo a veces de manera distorsionada y también rápida. Esas diferencias, que es cierto, son fisiológicas y biológicas, porque el hombre tiene más fuerza. ¿Y qué lo hace más fuerte? La testosterona. Aquí hay un componente hormonal que no me voy a extender hablando de ello, pero existe. Pero eso nos hace diferentes, pero no nos hace ni superiores ni inferiores, solamente con habilidades y capacidades diferentes. Entonces, he ahí un poquito a enlazar con lo anterior, ¿no? Desde pequeños, cambiar ya la mentalidad, evitando estigmas. ¿Y cuál sería entonces ese obstáculo? Que se ha arrastrado desde el inicio de la humanidad, buscar la conciliación de las mujeres de la vida laboral y la vida familiar. Y ese es un tema sensible. ¿Por qué? Porque me gustó muchísimo que lo dijo la doctora Frida. Espero, dijo, que no haya ninguna mujer que tenga que decidir entre su vida laboral y su vida familiar. Y pues, ¿a qué me trae ello? Que vean ustedes las ganadoras del premio Nobel. 63 mujeres desde que se entrega el premio Nobel. ¿Versus cuántos varones? ¿Cuántos creen? Un número. 63 mujeres versus ¿cuántos varones? Un número. 200, nos quedamos cortísimos. Más de 900 varones que han ganado el premio Nobel versus 63 mujeres. Entonces, me pregunto por qué. Y así van saliendo más preguntas. ¿Por qué la primera causa de muerte en niñas y adolescentes peruanas es la muerte violenta? Las niñas y adolescentes mueren por violencia sexual, mueren y otro tipo de muerte violenta como los accidentes de tránsito. Es decir, yo misma cuando fui adolescente pensando en estudiar medicina, pude haber o me vi expuesta a ese tipo de muerte. Y teniendo una hija mujer también no escapa ese pensamiento, ¿no? Y está expuesta a eso en esta sociedad. Estoy hablando de datos del INEI, datos de CDC Perú actuales. Entonces, existe, es un problema sensible, es un problema serio, que incluso yo misma lo viví, porque siendo yo, teniendo aproximadamente, calculo yo, más o menos 16 o 18 años de médico internista, tuve que renunciar a mi trabajo como profesional. Yo me desempeñaba como médico internista en el Hospital Almenara y llegó la pandemia
Y eso modificó la dinámica familiar y social, ¿verdad? Porque yo tenía una niña pequeña que se encontraba iniciando la adolescencia y ante este cambio de la pandemia no había persona que pudiera ingresar a la casa por el temor y por todo lo que ya todos conocemos acá. No podía exponer a familiares a que estén ingresando y saliendo constantemente de la casa o de sus casas. Tampoco exponer a mi hija y tampoco había personal de cuidado que quisiera, porque como yo era médico y sabía que trabajaba en área COVID, tenía miedo de infectarse, ¿no? Que yo lo contagiara. Entonces, obviamente yo prioricé mi familia y dije, no puedo dejar a mi hija sola, y tuve que renunciar a mi trabajo. Pero eso trae otra situación que de repente más adelante la podríamos conversar, que es cómo solucionar eso, ¿no? Cómo luchar, cómo enfrentarlo. Entonces, este para mí es el principal obstáculo, ¿no? Lamentablemente no existe todavía para la mujer. Es la mujer la que tiene que priorizar siempre la familia, y no es porque sea un modo de pensar mío muy subjetivo, muy personal, no, porque también como mujeres de ciencia sabemos que nos basamos en estudios, y hay un estudio muy interesante peruano que dice que el médico peruano gana 18% más. Pero ¿por qué se gana 18% más? Porque ¿quién es el que hace más turnos entre los médicos? Es el varón, el que va y hace más turnos, trabaja en 2 o 3 lugares, lo sabemos todos acá. Y la mujer no, porque ella ya tiene un trabajo, luego tiene que ir a atender las necesidades de la casa. Entonces, existe, ¿no? Existe ese problema, y simplemente nos queda desde nuestros lugares que ocupamos como familia o como individuo de la producción o individuo que trabaja, mejorar esa situación. Gracias, doctora. Definitivamente, me uno a lo dicho por la doctora Martín, ¿no? Porque hay que reconocer que a pesar de que en los últimos años la proporción entre hombres y mujeres en el trabajo ha evolucionado, lo cierto es que las mujeres siguen enfrentándose a los desafíos del mercado laboral que les impiden realmente avanzar en su carrera profesional. En muchas ocasiones, ni sus horas laborales ni su esfuerzo impartido se tienen suficientemente en cuenta. Esto acaba de comentar esta vez, ¿no? A pesar de los avances y la generación en la que nos encontramos, la imagen femenina en el mundo laboral se sigue viendo como débil, infravalorada y con falta de confianza en sus labores. De hecho, muchos países aún están estancados en esta filosofía, donde catalogan el trabajo de la mujer con funciones fáciles, ligeras y sin contemplación del liderazgo. Las mujeres enfrentan varias dificultades de acceso al empleo debido a factores sociales, culturales y económicos. Entre los mayores obstáculos que se pueden considerar, definitivamente están los obstáculos salariales, la brecha salarial, que es la diferencia de ingresos entre hombre y mujer que va trabajando, la concentración de mujeres en sectores y puestos de menor jerarquía, obstáculos de discriminación, el acoso sexual y psicológico en el trabajo, los estereotipos de género, las leyes, prácticas, usos y costumbres discriminatorios, el famoso techo de cristal, ¿no? Es la barrera invisible que dificulta que las mujeres lleguen a cargos de responsabilidad. Obstáculos de segregación, la segregación del mercado de trabajo, concentración desigual de trabajos de hombres y mujeres en distintas profesiones o sectores económicos, ¿no? Ya mencionaban hace un momento, por ejemplo, los pilotos comerciales todavía siguen siendo más varones, los ingenieros, incluso en la parte de comunicación. En el caso de la medicina quizás aún hay una discreta variación. Como directora de la escuela he creado que en los últimos años ha incrementado el número de mujeres en la relación de varones. Pero la pregunta sería ¿por qué? No se hace un trabajo, pero quizás adelantando algo, podría ser que en la dinámica de vida actual el joven ya quiere ganar dinero pronto, quiere hacerse de bienes pronto, y entonces la carrera de medicina resulta realmente larga.
Entonces parece ser que se está dejando un poco de espacio más a la mujer, porque la mujer suele ser más causada, de repente más de mirar a largo plazo, o más de centrarse en sus propios ideales, y no necesariamente quedarse con una persona, ¿no? Entonces sería motivo de un trabajo, pero es en la carrera en la que sí he visto que hay una gran variación a favor de la mujer, ¿no? Hay mayor tasa de desempleo en comunidad también, y menos oportunidades de desarrollo en las carreras en general para la mujer, ¿no? Hay desequilibrio en el manejo del tiempo laboral y familiar, no solamente para el médico, que es básicamente todas las carreras, ¿no? Y una de las preocupaciones precisamente más destacadas de las mujeres en el mundo laboral es precisamente de tratar de encontrar ese equilibrio entre su vida personal y el trabajo. El caso es que para un gran número de mujeres trabajar a jornada completa o dirigir un negocio, cuidar a su familia y a la vez tener tiempo para ocio, para poder desarrollar sus hobbies, me resulta una tarea realmente complicada de compaginar. A pesar de que esta situación, como le decía, ha evolucionado aparentemente de manera discretamente favorable, hay que seguir insistiendo hasta lograr que se reconozca a un buen trabajador por su esfuerzo y dedicación, no tanto por el tema de la que Tendríamos responder esta pregunta yendo hacia una reflexión respecto a las desigualdades en el ejercicio del poder, que hay unas instituciones en donde esas desigualdades en el ejercicio del poder llevan a que muchas veces la mujer como profesional sea lamentablemente relegada y que no tenga el mismo acceso a oportunidades laborales. Es así que si tomamos en cuenta aspectos de filosofía de Michel Foucault, tendríamos que recordar que este filósofo desmontó la idea tradicional de que el poder procedía de las instancias superiores y que se ejercía por autoridad. Él analizó los micropoderes que circulan en el orden social, propuso desmontar las desigualdades de poder, las oposiciones binarias del pensamiento moderno, sobre todo aquellas que se oponían a naturaleza y sociedad, individuo y Estado, sexualidad y represión. Otro filósofo que también le interesó el tema del género, poder y la interacción entre ambos fue James Derrida, que habla del derecho de las diferencias y tiene un método de deconstrucción. En cuanto a los mayores obstáculos que enfrenta la mujer, cada una de nosotras en nuestro proyecto laboral, pues está lo que ya mencionó la doctora Delgado con respecto al techo de cristal. El techo de cristal fue acuñado por Martin Longden en 1978 y se trata de barreras invisibles que impiden que las mujeres ascendamos en las escalas jerárquicas, prejuicios inclusive que se pueden arrastrar de generación en generación. También enfrentamos la inestabilidad laboral, las desigualdades salariales, que ya lo mencionaron las colegas, e inclusive la transgresión del decreto legislativo 559, que es la ley del trabajo médico, pretendiendo en algunas instituciones que la mujer médica trabaje al Estado. Por otro lado, también hay discriminación ante periodos de gestación, ante periodos de lactancia, no respetándose las normas ya existentes al respecto. En eso se debe de incidir en esa, digamos, en esa prerrogativa que tiene la madre durante la lactancia, la fase del puerperio e inclusive también aquel periodo que le corresponde al varón para que también asista en ese momento tan crucial que es los primeros días de su recién nacido. De tal manera que se intercambien roles para que el varón sienta esa paternidad, se sienta más cercano aún a su bebé y que también la descanse un tanto a la mujer en relación a la actividad de la maternidad que en esos primeros días es crucial.
¿no? Y no duermen, no descansan, entonces hay que compartir esos roles. De tal manera que los obstáculos que enfrenta la mujer en el mundo laboral son múltiples, son diversos. No solo está el techo de cristal, también está el piso adherente pegajoso. Es decir, no solamente hay dificultades para escalar y llegar a los puestos jerárquicos de la institución, sino que también hay problemas para despegarse de la rutina cotidiana, para poder salir de esa situación de parálisis en la que muchas veces se estanca por las dificultades del entorno que van hacia el impedimento de que siga avanzando esa mujer profesional. Y para eso están los llamados gatekeepers. Ustedes dirán, bueno, ¿qué son los gatekeepers? Lamentablemente son personas que abren o cierran las puertas de la inclusión y pueden ser aliados o detractores. No obstante, mayormente son opositores a que se le abran las puertas a la mujer para que siga adelante en su avance profesional. Entonces tenemos que identificar también quiénes son los gatekeepers en las instituciones donde laboramos. Esa doble jornada laboral o doble presencia también genera conflicto y hay que conciliar, como ya lo dijeron también las colegas que me han antecedido, hay que conciliar esa doble responsabilidad y pasa eso por entidades en donde hayan horarios más flexibles y mayor consideración hacia la mujer. También la mujer va a tener que lidiar con esa adjudicación de cuidadora que se le da y que tienen que hacerse cargo muchas veces en el hogar al cuidado de los niños, al cuidado de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Situación que yo ya había mencionado antes en alguna otra pregunta anterior. De tal manera que esto resta liderazgo y oportunidad de avanzar en las jerarquías institucionales. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta que la mujer tiene que mantenerse en estado de alerta permanente para poder identificar allí donde haya escollos y derribar ese techo de cristal, desprenderse y liberarse también, puesto de ese piso adherente. Y así que ella tenga la posibilidad de avanzar sin que nadie la detenga. ¿Por qué? Porque tiene asertividad y porque tiene resiliencia. Y eso desde dónde vino, desde aquella ocasión en que la madre de esa niña le hacía ver todos sus talentos, le hacía reforzar su autoestima, de tal manera que es crucial el rol de la madre y del padre en el hogar. El modelo de crianza idóneo para ese niño y esa niña, a fin de que más adelante sean hombres de bien y mujeres de bien, que contribuyan ampliamente a una sociedad cada vez más justa. Muchas gracias. Gracias. Cuando se pregunta cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres en el mundo laboral hoy en día, tendríamos que pensar primero en cómo desarrollan sus capacidades para calificarse esa mujer hoy día. Y en un escenario en el que estamos, en donde la economía o las actividades económicas son un 70% informales, ¿no? Con mayor detrimento en el ingreso de parte de las mujeres, todavía tendríamos que pensar que hoy día esas mujeres que están trabajando en estas condiciones probablemente les estén dedicando menos tiempo todavía a sus niños, a sus niñas, probablemente sean jefas de hogar solas, ¿no? Probablemente tengan que estar dejándolas, entonces la imagen objetivo que nosotros necesitamos para responder esa pregunta, ¿no? Que queremos que ella esté con autonomía enfrentando su sustento, ¿no? Entonces esa imagen objetivo para que ella pueda hacerse cargo de su sustento parte de que como sociedad nos preocupamos que esa niña
tiene que ser sana, saludable, nutrida, educada y calificada para trabajar, ¿no? Y eso es nuestra responsabilidad como sociedad. Y eso se da en cada contexto, en cada distrito, en cada localidad donde hay sus autoridades que piensan que tienen 14 niños de estas menores de 3 años y tienen 16 niñas, ¿no? Y entonces a todas, ¿cómo se les da esa oportunidad, digamos, de crecer? Entonces, la calificación laboral, ¿no? en esas condiciones todavía nos pone la valla más alta como sociedad, porque ya no es solamente, ¿no?, la buena intención, es decir, sino cómo pasamos realmente a cambiar. Por razones de investigaciones que he hecho hace un par de años, yo he tenido que ir a ver el tema de la vida de adolescentes, de la prevención de embarazo de adolescentes, pero desde un enfoque, digamos, de desarrollo del proyecto de vida, que es el principal factor protector para el embarazo de adolescentes hasta donde se sabe actualmente. Y resulta que al tercer año de secundaria, la mitad o más de la mitad de niños varones han desertado en comunidades andinas y amazónicas, que fue en 2 lugares. En tercer año, ¿no?, de 12 niños ya quedaban 2 en la aula y quedaban 10 niñas, ¿no? 8 de ellas embarazadas o ya tenían bebés en la comunidad yánica, y los niños los adolescentes se habían retirado del colegio porque lo que aprendían en la escuela no les servía. Entonces preferían ir a trabajar en las chacras, digamos, su café, su cacao, en fin, pero ya no perder el tiempo en el colegio, ¿no? O sea, tampoco hay para los varones, pero las niñas que se quedaban porque ellas no podían salir a hacer ese trabajo que sí los niños podían hacer, entonces ellas bajaban a San Martín de Pangoa a trabajar en los restaurantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo hacer para construir un futuro laboral, tenemos que pensar en el contexto, tenemos que pensar que hay muchas personas, como los padres de esos niños, que sí estaban dispuestos a hacer lo posible, prestarse dinero, los días para educar a su hija, si ella quería, ¿no? Entonces, digo que hay muchas personas que quieren hacer ese cambio y como sociedad es nuestra responsabilidad organizarnos para dar esas facilidades. No es un trabajo fácil. Para todas las personas que estamos incluidos en el colegio médico y todos los profesionales de todas las diferentes carreras que tiene el país, todas las mujeres, es una tarea común, ¿no? Yo creo que el colegio médico puede convocar a este trabajo, digamos, y a responder entre todos estas preguntas, ¿no? Porque si los ingenieros y las ingenieras van a hacer o diseñar estructuras, qué sé yo, si los profesores, los agrónomos, en fin, diferentes carreras, pensáramos este tema de una forma colegiada, ya no sería el problema solamente de los compartimentos, ¿no?, del sector sanitario. Estaríamos mirando la vida en general de las mujeres y de la sociedad, y de las mujeres aportando a la sociedad. El día que se visibilice realmente la contribución que vamos haciendo las mujeres, como las mujeres que nos han precedido, nos han abierto la puerta a los derechos que tenemos hoy, nosotros tendremos un mayor aprecio. Obviamente el tema clave ahí es la educación, ¿no? Es la educación. Pero enfrentemos la educación entre todos, ¿no? Los que tenemos un grado académico, un título universitario, realmente es como en las parábolas de la Biblia, ¿no? Te va a juzgar por los talentos que tuviste, ¿qué hiciste con esos talentos, ¿no? O sea, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, pasaste el tiempo o te uniste y viste que había un problema ahí, ¿cómo unirse? ¿No? Solo nadie lo va a poder hacer. Creo que el colegio, con estas reflexiones que está gestando acá, con este espacio, tiene un rol mucho más potencial de liderazgo. Bien, entonces la pregunta crucial es ¿cómo podemos crear entornos de trabajo más inclusivos y equitativos? En primer lugar,
tenemos que generar la ocupación de cargos por mérito, sin sesgos de género y con cumplimiento de paridad en cargos. Ya mencionaron las colegas la desigualdad que hay a nivel de algunos sectores cruciales que tienen poder de decisión, y sin embargo hay muchos obstáculos para que la mujer llegue a esas jerarquías. Entonces, el cumplimiento de paridad en cargos debe ser una realidad, y pasa porque se vigilen los procesos también de concurso en las instituciones, porque a veces en el concurso le adjudican la plaza a un varón que puede tener inclusive muy por debajo su currículum vitae en relación a varias de las concursantes mujeres, y sin embargo la concursante mujer no se lo dieron. Hay algunas instituciones inclusive que si a la mujer concursante la ven gestando, la discriminan. ¿Por qué? Porque piensan que va a tener que ir a sus controles prenatales, que va a dejar de producir para la empresa cuando tenga que irse a sus controles prenatales, si está en periodo de lactancia igualmente. Entonces hay que generar conciencia en todo lo que es las instituciones en relación a situaciones tan sencillas como por ejemplo los concursos para incorporar al nuevo personal. Para eso están los sindicatos, para eso está el cuerpo médico, en donde pueden en cierto modo regular eso y estar presentes en esos concursos para que no se cometan injusticias contra las mujeres, que también tienen todo el derecho de acceder a esos puestos que han sido convocados. Entonces, la ocupación de cargos por mérito, sin sesgos de género, cumplimiento de paridad en cargos, tolerancia cero al acoso. Y no solo tolerancia cero al acoso, sino también tolerancia cero a actitudes o acciones que atentan contra la imagen de decencia de la mujer. Para poder crear entornos de trabajo más inclusivos y equitativos, primero debemos reconocer que las desigualdades de género existen y aceptar que es necesario aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conducta, así como promover políticas públicas que transformen la dinámica de poder y las relaciones desiguales de género, promoviendo la equidad en el mercado laboral para las mujeres. Fomentar la conciliación trabajo-vida personal. Para ello se debe tomar acciones en diferentes niveles, en el ámbito laboral, en el hogar, en la comunidad. En el ámbito laboral, promover concursos para contrato y o promoción sin sesgos de género, ofrecer programas de desarrollo y capacitación para las mujeres, aplicar políticas de salario justo y equidad salarial, implantar medidas de conciliación y flexibilidad laboral, promover una cultura inclusiva, establecer protocolos contra el hostigamiento y el acoso sexual, reconocer igualitariamente los logros, tanto para los varones como para las mujeres, ¿no? En el hogar se debe fomentar conversaciones en las que todos los miembros de la familia deben ser escuchados y que sientan que son escuchados, animar a todos a expresar sus opiniones y emociones sin temor a represalias, distribuir las tareas del hogar de manera equitativa. Y en la comunidad, promover políticas públicas que transformen la dinámica de poder y las relaciones desiguales de género, fomentar la curiosidad, la creatividad y la comunicación abierta. Definitivamente, promover la igualdad de género en el lugar de trabajo es esencial para crear un entorno laboral justo, inclusivo y productivo. A pesar de los avances logrados en los últimos años, debemos reconocer que todavía existe una gran brecha de género en el lugar de trabajo, brecha que de alguna manera, por lo ya comentado por las colegas que me han antecedido, definitivamente tenemos que tratar de ir minimizando. No es tarea fácil, pero lo que sí tenemos que tener claro es que si no lo intentamos, definitivamente no va a cambiar. Gracias. Ya, esta pregunta me parece maravillosa porque aquí se puede
conversar un aspecto muy positivo, muy bonito también, pero también siempre el aspecto negativo que trae hablar de inclusión o de equidad. El aspecto positivo es que, para empezar, los entornos, cómo creamos entornos de trabajo inclusivos o con equidad, eso es una construcción, no se puede hacer de manera improvisada, de un momento a otro, se construye, y se construye a partir primero de saber que el problema existe, porque existe, y existe en cada ámbito laboral. Hablando de la parte sanitaria, existe. Acabo de presentar algunas cifras, ¿no? Que los varones ganan más, que hay más varones cirujanos, y aquí entonces el problema existe y hay que ser frontal con ese problema. En esa construcción implica justamente que se creen observatorios, podría ser de esta situación, que lleven a que finalmente el trabajador, la trabajadora, porque todos deben de sentirse para sentirse inclusivos o con equidad. Hay tres aspectos bonitos que dicen, ¿no? El trabajador, los trabajadores deben de sentirse reconocidos, deben de sentirse estimulados e incluso deben de sentirse amados. Eso, cuando se logra eso, se habla de seguridad psicológica también, y que eso lleva espontáneamente a un mejor desenvolvimiento de los trabajadores, y por ende disminuye la brecha de género. Casi un ejemplo muy similar a que cuando se dice el que tiene sobrepeso, obesidad, basta y sobra con bajar de peso para disminuir el riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión. El que fuma, basta y sobra con que deje de fumar para disminuir o para aumentar su expectativa de vida. Lo mismo, basta y sobra que los trabajadores, hablamos de hombres y de mujeres, se sientan reconocidos, se sientan amados en su trabajo, para que esas brechas de género disminuyan. Y justamente, ¿por qué decía lo negativo? Porque hay un estudio que hizo una cirujana del Hospital Almenara, en donde ¿por qué la mujer elige o deja de lado la especialidad de cirugía general? Porque tiene la percepción, hay una percepción, y acá hay un componente sexual siempre, ¿no? De que no es valorada por los colegas varones, y que también existe lo que han estado mencionando muchas veces, alguna costumbre de piropear, pero que no es bien sentida ni bien recibida por las colegas, ¿no? Entonces, esas simples razones, pero que afectan esa seguridad psicológica, porque ya la colega ya no se siente reconocida, ya se siente valorada por otras razones, es que hace tomar decisiones tan grandes en el ámbito laboral. Sí, cuando se pregunta cuál es su visión de un futuro donde la igualdad de género sea una realidad, yo creo que ese futuro es inexorable. O sea, no hay vuelta atrás. Ya comenzó hace menos de un siglo. Estamos viviendo diferentes manifestaciones de cómo fue en un inicio, y va a continuar, y tiene que continuar, y va a pasar, porque así como la esclavitud, ¿no? Ya es imposible que alguien en la humanidad acepte esclavitud en estas alturas. Igualmente, se va a tener que ver que la dignidad de la persona es igual, ¿no? Y que somos diferentes, pero tenemos la misma necesidad de respeto, ¿no? Como personas. Pero el camino para lograrlo es lo que va a ser complicado. ¿Cómo vamos a llegar a ese cambio avisorado, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar ejemplos concretos, como el tema del empoderamiento de la mujer, apoyado por la política pública, como ha mencionado la doctora Paz, por política pública de salud pública. Por ejemplo, en el caso de la anemia infantil, ¿no? Tenemos que una gran contingente de niños menores tiene anemia. Con las cifras que ha corregido la Organización Mundial de la Salud, probablemente un buen número de niños ya no tengan anemia, porque se ha corrido el valor de 11 gramos por decilitro a 10.5, probablemente, ¿no?
pero hay un número importante de niños con anemia. Pero ¿quién lacta a ese bebé? ¿Quién le cuida? ¿Quién lo acuna? ¿Quién lo consuela? ¿Quién le prepara su comida? ¿Quién lo lleva a vacunar? ¿Quién? Y esa señora, si es que ella fuera empoderada del valor que está teniendo cada cosa del cuidado, y no solamente obedecer lo que le indican, eso sería un principio fundamental en donde ella es capaz de entender el bien que hace a su hijo y a toda la sociedad, cuidando a ese niño que le dan a cuidar. En el tema del cáncer del cuello uterino, por ejemplo, tenemos que 5 mujeres al día, y yo como ginecobstetra estoy investigando ese tema en comunidades altoandinas, tenemos que 5 mujeres a 6 hoy día, de acuerdo a Globocan, mueren por cáncer del cuello uterino, una enfermedad para la cual hay detección temprana, para la cual hay vacuna, y no cambia el panorama. Hoy día mueren. Entonces, cuando empezamos a trabajar ese tema en las comunidades, la gran barrera es que las señoras no acuden a una detección sistemática, sino a una detección oportunística, digamos, ocasional, de campañas, etcétera, que no permite saber quiénes de la última milla ya están siendo detectadas, y con un simple Papa Nicolau, como lo han hecho en otros países que han controlado el cáncer del cuello. Pero ¿qué cosas se requiere que haga el Estado y una política pública? ¿Qué cosas se requiere? Que el esfuerzo de la prevención vaya una milla antes, ya no comience en el Papa Nicolau, comience en el trabajo con las mujeres en la comunidad, y eso es política pública, ¿no? Igual en el embarazo en adolescente. Nosotros nos preocupamos de que el embarazo en adolescente, y muchas veces aterrizamos en lo que podemos hacer en los servicios de salud, que es la anticoncepción, la orientación, etc. El embarazo en adolescentes en el mundo entero se ha controlado cuando la mujer tiene un proyecto de vida, tiene la posibilidad de crecer en algo que le va a significar eficacia para sostenerse. Y no es solo para la mujer, está bien para el varón adolescente. Entonces el problema es más complejo. La política pública en el tema de adolescentes tiene que ser más abarcante. Entonces, cuando la pregunta es su visión de futuro, donde esta igualdad sea una realidad, siendo inexorable, tenemos que recorrer ese camino, tenemos que recorrer, y lo tenemos que hacer, como se ha mencionado, a través de política pública, a través de mirada de salud pública como sociedad. Bueno, el día de hoy, el mensaje sería visibilizar, ¿no?, el esfuerzo de las mujeres a quienes le debemos que estemos hoy día con una carrera, hablando en estos espacios, ¿no?, con toda la autoridad que nos ha dado, digamos, la preocupación de las generaciones que nos han precedido. Haciendo eso, también señalar la gran responsabilidad que tenemos, no solamente quienes estamos acá, sino de todos, ¿no?, de que esto tenemos que seguirlo construyendo, y que apreciemos la resiliencia, nos basemos en la fortaleza que han tenido las personas que han logrado esto hasta acá, y sobre la base de eso trabajar los siguientes pasos. Hay mucho que hacer, ¿no?, como decía nuestro gran poeta, ¿no?, y todos los días lo vamos a tener presente. Y como decía también Basadre, ¿no?, ese ilustre peruano sanmarquino, acá no queremos un país de gente congelada, indiferente. Tampoco queremos gente incendiaria, que destruya cosas y que esté muy disgustado, sino gente que piense, que se comprometa, ¿no?, que este país es más grande, ¿no?, que sus problemas. Lo vamos a lograr, por supuesto, y cuanto antes unamos esfuerzos, lo veamos más claro, en el contexto donde estemos. En el contexto, si es que es un aula de clases, si es que es una comunidad andina, si es que es una comunidad rural, si es que es un poder legislativo, si es que es un trabajo donde estemos, donde hay una mujer que ha logrado estar donde está, debería ser un faro que siga este camino, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Lucy. Doctora Ceci, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, hay mucho por decir, ¿no? Y constituye una gran responsabilidad, un mensaje a todas las mujeres del mundo. Humildemente, pues yo empezaría diciéndoles que debe haber solidaridad entre todas nosotras.
solidaridad con otras mujeres como un imperativo moral, hacer fuerza común, hacer una única voz que sea escuchada y que con esa voz pues sigamos en esta lucha que va a ser permanente porque la mejora es continua, no tiene punto final. Estemos atentas entonces, como ya lo dije, con ojo avisor, con voz de alerta y prestas a la acción. Sostenernos siempre en el buen propósito, en la buena voluntad. Mantenernos informadas, recordemos que la información empodera. Identificar nuestros talentos para la interacción y la generación de recursos propios. Recordemos que la mujer debe tener autonomía política, física, social, económica. Y eso pasa por ser emprendedoras, por la resiliencia, por la asertividad. Lograr independencia, autonomía y tener como realidad el derecho al proyecto de una vida propia y los medios necesarios para lograrlo. Y si el entorno no nos los proporciona, pues nosotros autogestionarlos. Autogestionar todo aquello que va a ir a favor de que nuestro proyecto de vida sea una realidad. Libertad en la toma de decisiones, ya lo dijeron las colegas que me han antecedido. Y recordemos la gran responsabilidad de formar a las generaciones venideras. También es importante que sepamos y lo tengamos presente, el hecho de que el rol de nosotros como mujeres médicas también está en la identificación de desigualdades y no solo de las desigualdades, sino también de las asimetrías más sutiles, inclusive, como ya lo repito, violencia simbólica. Recordemos que solemos ir siempre más allá de lo evidente, y esa es una ventaja que nos ayuda a abrirnos caminos. Se requiere el afianzamiento de la solidaridad entre todas nosotras, yendo más allá de intereses individuales o de intereses político-partidarios o simplemente de intereses de grupos de poder. Tenemos que trascender eso para que la solidaridad entre nosotras se ajuste a la necesidad de nuestra realidad. El varón en el hogar también debe de denotar respeto hacia la mujer, ya que constituye un modelo a seguir por parte de sus hijos. Y entonces, si da un buen ejemplo, pues esos hijos también van a respetar a la mujer y a esa esposa cuando sean mayores y se casen y formen un hogar. Los modelos de crianza deben ser idóneos, que promuevan el respeto a la mujer, como les decía, para evitar que el machismo se escriba con M de mamá. Hay que decantar eso, hay que decantar el machismo. El varón debe de ser criado en un ambiente de seguridad que tenga autoafianzamiento de tal manera que ninguna circunstancia, cuando ya sea esposo, le recuerde algún tipo de asunto no resuelto con la figura materna, para que luego no lo revierta en la esposa y de repente por ese asunto no resuelto llegue a decantar eso de modo agresivo, violento. Entonces hay que sanar al varón y por supuesto hay que sanar a la mujer. Y eso pasa por el hogar, por el modelo de crianza. Y tanto le corresponde a la madre como al padre. Finalmente es decirle a la mujer en general que debe de liberarse de su zona de confort, de esa zona segura donde los miedos no ocupan espacio. Así sea salir de puntillas a pasos sigilosos, pero con la firmeza que nos dan nuestros principios y valores. El mundo necesita de nosotros. Te necesita en toda la manifestación de tus talentos y de tu espiritualidad.
Hay que salir del capullo y desplegar las alas, sin temor alguno. Siempre el despliegue de alas va a ser mejor que el anidar en un capullo. Todo tiene su tiempo bajo el sol, de tal manera que ya es momento de extendernos hacia ese firmamento que nos está esperando para poder llegar a esas estrellas, es decir, a la victoria, al logro de nuestras metas, no solo a título individual, sino como colectivo de mujeres que tenemos habilidades y todo el mérito para poder forjar nuestro destino y ser dueñas de nuestro propio destino. También, ya para terminar, quisiera dar algunos mensajes para llevárnoslos anidados. La pregunta no es ¿quién me va a dejar?, decía Ayn Rand. La pregunta no es ¿quién me va a dejar?, la pregunta es ¿quién me va a detener? Derribemos entonces todo techo de cristal, liberémonos de pisos adherentes y continuemos interiorizando la convicción de que sosteniendo esa mitad del cielo que se dice, podremos alcanzar las estrellas. Como les decía, somos dueñas de nuestro destino y hacia eso queremos dirigirnos con plena convicción. Finalmente quisiera señalar lo que Malala Yousafzai dijo. Como ustedes recordarán, Malala Yousafzai fue Premio Nobel de la Paz en el 2014. Entonces, hay que lidiar también con la falta de visibilización y con el silencio. Sin embargo, Malala dijo, cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa. Entonces, siempre será una fuerza vital la solidaridad entre nosotras.